Canal 24 Horas. Siempre es hora de noticias. Ya estamos de vuelta y en nuestro estudio de Vía Pública, después de ese informe especial que se había estado preparando con anticipación desde nuestro equipo del Departamento de Prensa, con Isabel Rodríguez a la cabeza, para conocer la historia y el legado de Gustavo Cerati, la figura que partió en el día de hoy y que ha marcado una parte importante de la agenda de la música, de la cultura, pero en términos generales de la actualidad. Mismo hecho que va a ocurrir mañana, desde otra perspectiva, claro, pero que celebra en este caso la vida y que cumple 100 años. La figura de un hombre que nos ha dado tanto para reflexionar, tantas veces, incluso cuando uno no logra comprenderlo, nos ha permitido, sin embargo, a partir de ese intento de reflexión, sacar nuestras propias conclusiones frente a hechos cotidianos de la vida. Nicanor Parra es un astro, en tantos sentidos que, bueno, vale cada homenaje que se le rinda y mañana vamos a tener el que corresponde como buen chileno. Vamos a conversar con tres figuras que conocen de esos homenajes y que conocen también de su legado en esta parte de este especial doble de Vía Pública destinado a Gustavo Cerati y a Nicanor Parra. Quiero agradecer a quienes están con nosotros en esta oportunidad. Eduardo Llanos, perdón, me va a perdonar, pero hasta ahora ya difícil casi todo. Poeta, psicólogo y académico de la UDP. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias por invitar. Claudia Bartini, ministra de Cultura, ministra, muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Primera vez además aquí le toca Vía Pública. Sí, primera vez, un orgullo porque me encanta este programa. Muchas gracias, ministra. Y está con nosotros también Alejandra Wood, directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral, el exitosísimo GAM. Muchas gracias por estar aquí también. Muchas gracias bienvenida. por la invitación. Buenas noches. Vamos a estar conversando lo que se está haciendo en el GAM, que es de verdad extraordinario, y aprovechamos también de hablar un poquito del éxito del GAM, que de verdad la ha estado rompiendo durante todo este tiempo, así que hay hartas cosas ahí que destacar también. Pero, ministra, primero, en la formalidad, yo sé que la pregunta puede parecer casi innecesaria, pero nunca está de más destacar lo destacable. ¿Por qué es tan importante Parra? Bueno, Parra es un gran poeta, es el poeta en lengua castellana viviente más importante del mundo y bueno, y es chileno y ha acompañado a este país por 100 años, 100 años de una historia importante en nuestro país, donde han habido tantos cambios, tanta historia ha pasado, y hemos tenido a este gran poeta casi como con su poesía hablándonos permanentemente desde una mirada libertaria, creativa, autónoma, y creo que es un tremendo aporte el haberlo tenido casi como Pepe Grillo acompañándonos. El legado que nos deja es calificado, ¿usted cree, por el mundo de la cultura? ¿De qué manera? Es un legado que está completamente recogido, siente usted, por las nuevas generaciones. Por el contrario, pareciera que todavía no han logrado absorberlo lo suficiente. Bueno, yo creo que le debemos mucho a Parra y todavía es necesario que el país lo conozca muchísimo más de lo que lo conoce. Creo que este gran festejo, esta gran fiesta que tenemos mañana para celebrar sus 100 años de vida es también una ocasión y una invitación a acercarse a conocer mejor la poesía de Parra, que es una poesía además que para mí es una gran entrada a la poesía, porque es una poesía irónica, es una poesía no solemne, es una poesía que tiene origen popular también. Bien desestructurada, por decirlo así. Desestructurada, pero yo creo que es también una gran oportunidad de acercarse a la poesía. La figura de Parra ha tenido un cruce con el mundo de la academia, con el mundo de la ciencia. Yo a esta altura no me atrevería a decir, yo creo que con el mundo de todo, porque habló de todo lo posible de imaginar. Desde la perspectiva de la propia universidad, que además conoce bien de cerca el legado de Parra, con una biblioteca además que conoce desde su nombre en adelante mucho de lo que él deja, ¿cómo interpretan también ustedes entonces que el mundo actual, la sociedad actual, esta sociedad que vive en este tráfago permanente, bastante más individualista, absorbe ese legado de Parra? Bueno, yo creo que casi siempre ocurre que un gran poeta o un gran artista se adelanta a su tiempo, si bien dialoga con su propio tiempo. Entonces no era tan imprevisible que él tuviera una sintonía especial con la juventud actual, por ejemplo. Para nada. Lo que podía pensarse más bien era que los desencuentros que tuvo en su minuto con parte de su generación, ¿verdad?, eran resultado precisamente de esa anticipación. Un ejemplo clásico:
cuando él dice la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, parecía una provocación, y así se interpretó, digamos, y se reaccionó del mismo modo, como frente a una provocación, y por lo tanto se lo agredió, digamos. Pero resultó que eso, en cierto sentido, tenía un nivel de profundidad mayor, y la historia probó que, en cierto modo, la concentración fue eso, digamos, ¿no? Por ejemplo. Y así, hay una serie de casos en los que Nicanor simplemente se adelantó. Por ejemplo, con el énfasis en el pensamiento ecosistémico, ¿no? Que algunos creían que era una especie de evasión frente a la realidad cruda de la dictadura. Pero en realidad a mí me consta que no era eso. Nicanor estaba efectivamente preocupado por la sobrevivencia de la especie, digamos, ¿no? Y no estaba para nada evadiéndose de lo que estaba ocurriendo en el plano político. Yo dialogaba con él, en ese tiempo yo era ayudante de él en la universidad, y dialogaba con él fluidamente sobre el tema, pero efectivamente el asunto de la ecología le preocupaba enormemente. Entonces, lo marcó, perdona, ya que tú citas el tema de la política, lo marcó mucho probablemente esa anécdota de la famosa fotografía con la señora Nixon, sí, y que en el fondo lo llevó a ser tan cuestionado, tan criticado, en momentos en que la prensa además era el intercambio epistolar más brutal que uno haya visto en tiempos recientes de nuestra historia. Pero él fue víctima también precisamente de eso a partir de una fotografía que lo puso a un lado de estos antagónicos protagonistas, y que lo llevó tiempo después a pronunciar una frase también con cierto dejo de ironía sobre Pinochet, que yo creo que terminó para cierto mundo de la izquierda sepultarlo durante harto tiempo. ¿Crees que se fue injusto con la figura de Parra, que no fue comprendido en esta lógica de, como bien decía la ministra, de un hombre que también jugaba y juega hasta el día de hoy tanto con la ironía? Sí, yo creo que sí, se fue injusto. A él le encanta también provocar, digamos, sí, claro. Eso fue una provocación deliberada. Y claro, que la foto no tanto, porque la foto él no se la esperaba tanto como la reacción. La siguiente frase sí. Sí, pero por otro lado yo creo que, más allá de que a uno le guste o no le guste que él haya dicho ciertas cosas en ese terreno, ¿verdad? Lo cierto es que él reivindica indirectamente, pero también directamente en otros casos, el derecho a la complejidad. Al margen de que en este caso haya estado el nombre de Pinochet, por ejemplo, directamente involucrado en el asunto, y su figura, por lo tanto, cosa que, claro, que para muchos de nosotros era algo de verdad provocativo, porque estábamos sufriendo los embates de la dictadura, digamos, pero en otro plano, creo que con ese gesto Nicanor estaba recordándonos que en realidad las cosas son tan complejas siempre en el psiquismo y en la política y en todo orden de cosas, que es bastante natural pensar que al interior de cada uno de nosotros vive un conservador, vive un hombre, qué sé yo, liberal, vive una persona descomprometida, vive un comprometido, o sea... Un niño y un viejo al mismo tiempo. Exactamente, somos muy complejos. Y Nicanor reivindica absolutamente a cada rato ese derecho a la diversidad interior, intrapsíquica, diríamos. Que quedó tan reflejada también en su obra. Y déjame preguntarle también, Ale, porque Harold Bloom, crítico literario estadounidense, probablemente de los mejores en las últimas décadas, dijo que Parra era, a su gusto, el mejor o uno de los mejores poetas que tenía Occidente. Te pregunto a ti, que conoces tanto de la cultura, que has expuesto tanta cultura, que has estado tan vinculada, probablemente no hay persona a la que uno podría recurrir más fácilmente para ir a preguntarle sobre conocimiento de calidad cultural que tú hoy. ¿Dónde ubicas tú el trabajo de Parra a lo largo de la historia cultural chilena? Bueno, yo concuerdo con lo que dice Eduardo. Me parece que Parra es tremendamente contemporáneo. Es quizás como, en ese sentido, lo más contemporáneo que hemos tenido, y estoy hablando de los últimos 4 o 5 recientes años en Chile. Y quizás por eso también el fenómeno de público de la exposición que hay en el GAM en este momento, que es una exposición biográfica, o sea, no es una exposición de la obra, que uno diría que quizás podría haber sido un riesgo, y sin embargo en 2 semanas lleva más de 17.000 visitas. Entonces... Que eso sí es un récord, entiendo, ¿no? Por lo menos de lo que se ha trabajado en este año es uno de los récords, ¿no? Es un récord para GAM, y yo creo que puede ser la exposición más visitada en el año en Chile, digamos. ¿Cuál fue En el GAM la exposición más visitada hasta entonces fue la con que abrimos, que fue la de Kuhn-Bessing, ¿ya? Que fueron las fotografías de Santiago posterior al golpe de Estado, en el año 72, que fueron 27.000 personas en un rango de 2 meses y medio. Nosotros tenemos 17.000 en 2 semanas y va a estar hasta diciembre. ¿La fotografía de Claudio Pérez?
Claudio Pérez fueron 17.800. Esa fue bien exitosa. Bien exitosa. Claro. Bien exitosa. Claro, o sea, claramente lo que va del año este es el récord, pero como insisto, mucho público joven, bueno, el público, el GAM en su mayoría es público menor de 30 años, pero un exitazo de público, y pienso que porque es un poeta que está demasiado vigente y demasiado cercano, y que claro, por todo lo que decía la ministra, el cotidiano, la ironía, etcétera, es muy cercano. Se conoce poco de su historia como artista, pero se conoce más de él como miembro del clan Parra, y sin duda que este homenaje va a ayudar a ponerlo en el lugar que corresponde, pero falta mucho, es un personaje demasiado rico en ese sentido. Les propongo que miremos ahora en la práctica lo que se está haciendo, lo que se va a hacer además en las siguientes horas, en cada uno de los lugares donde se está rindiendo homenaje a este hombre. Ministra, primero lo que se ha estado trabajando, además con una campaña que ha estado bien intensa para que todo el mundo en algún momento suelte lo que está haciendo y se conecte con Parra. Se conecte. Bueno, tenemos una gran fiesta mañana de celebración de los 100 años de nuestro poeta. Hemos, como Consejo Nacional de la Cultura, hecho una invitación a todo el país a conectarse con Parra a las 12 del día con una lectura de El hombre imaginario, que la verdad tenía una respuesta insospechada para nosotros, que es un poco lo que pasa también con la muestra, es decir, es evidente que hay también una búsqueda, hay una conexión con Parra muy importante, porque mira, hoy día sacábamos unos cálculos, más de 3 millones de personas en pocas horas, porque esta es una convocatoria que lanzamos el día lunes de esta semana, 3 millones de personas a través de redes sociales, conexiones a la página, Facebook, Twitter, etcétera, calculamos, se han conectado a la campaña. Estamos invitando a que la gente lea mañana a las 12 del día. Esto va a ser encabezado por la Presidenta de la República desde La Moneda, pero la verdad que se han sumado por una parte todos los ministerios, el Poder Judicial, el comandante en jefe del Ejército, el presidente de la Corte Suprema, y así también la ciudadanía que se está juntando a las 12 del día en plaza, en todos lados. Tenemos reportes en las 15 regiones y mucho contacto. Estamos llamando también a que la gente se autograbe y mande por Twitter su momento de declamación a las 12, y la verdad que se ha generado un movimiento potente. Yo creo que a las 12 del día mañana vamos a tener una conexión energética especial que ojalá le llegue al maestro Parra en las cruces, pero la verdad que ha sido muy bonita la respuesta y estamos muy contentos. Esto, bueno, parte mañana a las 12 y el sábado a las 7 de la tarde en la Plaza de la Constitución, también queriendo hacerlo en un lugar institucional frente a La Moneda. Habrá un gran concierto, una instalación sonora audiovisual que va a realizar su nieto, el Tololo, que mostrará sus músicas con un mapping precioso, con imágenes también de la muestra que está en el GAM, y también vamos a escuchar la voz del poeta. Así que tenemos, digamos, 24 horas de celebración potente, y creemos que esto también es una invitación, es una fiesta, pero es una invitación a conocer más a Parra, a acercarse a la poesía, a la lectura. Como Consejo Nacional hemos impreso 15.000 pequeños libros que serán distribuidos en todo el país gratuitamente, y la verdad que es una invitación a la lectura, una invitación a acercarse a la poesía, y estamos muy contentos. Les propongo que hablemos de las exposiciones que se están desarrollando, los trabajos que se están haciendo en la UDP, en el GAM. Tengo que hacer una breve pausa, ustedes saben cómo es la televisión, es breve, pero breve, se los firmo. Volvemos al tiro a Vía Pública.